Bienvenidos a la Cometa Travel. Es hora de hacer un safari aquí en Botswana. Vamos en este carro con un guía por 5 noches al lugar más famoso del país, el Delta del Okavango. Y pues no vamos a estar en un lodge, vamos a estar acampando en campo abierto en el monte con pues los animales ahí cerca. Entonces va a ser todo una aventura. Ya casi estamos listos y ya vamos a arrancar. Ya llegamos al campamento. Aquí puedes ver todos esos equipos son pues solo para nosotros dos, para 5 noches aquí en el campo. Y algo muy distinto aquí es que tú puedes hacer camping en, por ejemplo, Parque Nacional Etosha en Namibia, pero siempre vas a estar detrás de un cerca gigante para que los animales no entren. Pero aquí no tenemos eso. Tú puedes ver ahí el campo y pues es otra experiencia aquí porque un león o hienas o hasta un leopardo puede entrar por el campamento en la noche, entonces es más como salvaje aquí, entonces va a ser una experiencia genial. Espero que todo sale bien y cuando tenemos todo el campamento armado les voy a dar un tour y mostrar el baño y todo. Aquí pueden ver el campamento y para ver animales aquí no tienes que hacer un safari porque es posible verlos muy cerca. Tenemos una familia de jirafas. Creo que hay 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y uno más lejos. 9. No, 10, hay uno ahí en los árboles. Quizás hay más que no podemos ver, pero increíble. Acampar y simplemente ver 10 jirafas. Ya perdí la cuenta, hay muchos. Si yo voy acercando, caminando, ellos se van a correr, pero en la camioneta podemos verlos más cerca. Están pensando quizás soy una amenaza, entonces pues por eso me están mirando los 4 más lindos. Ya está lista nuestra habitación de 5 estrellas. Aquí, pues, funciona. Eso nos va a proteger de los leones. No puede entrar nada. Cuando vienes a África, puedes ver muchos animales asombrosos. Pero el único animal que absolutamente todo el mundo quiere ver es el león. Y nuestro primer día en Moremi tuvimos mucha suerte. Por la mañana encontramos 5 leones, 2 hembras adultas y 3 cachorros machos. Fue realmente increíble ver a los cachorros. Y no solo porque eran tan lindos, sino porque pudimos observar cómo se comportaban. Cuando ves leones adultos, generalmente están acostados y no son muy activos. Pero al observar a los cachorros, fue muy divertido. Realmente se podía ver lo curiosos y juguetones que eran. Y por la tarde, cuando salimos de nuevo, justo antes del atardecer encontramos 3 leones más, una hembra y 2 machos. Cuando vienes a África, no es solo un león lo que quieres ver. Lo que realmente quieres ver es un león macho con una melena grande y gruesa. Anteriormente se creía que la melena servía como protección cuando los leones peleaban, pero ahora se cree que la función principal de la melena es para atraer a las hembras. Cuando encontramos a los 3 leones, todos estaban durmiendo. Los 2 machos estaban juntos, abrazados y la hembra estaba a cierta distancia de ellos. Nuestro guía nos explicó que los machos eran hermanos y nos dijo, el que no tiene melena es el hermano menor. Los leones pasaron tanto tiempo durmiendo que otros turistas se aburrieron y se fueron. La verdad es que los leones pasan la mayor parte del día simplemente relajándose. Y por lo general cazan de noche y probablemente eligieron ese lugar para descansar porque había un montículo de termitas que les daba sombra.
Esperamos y después de 10 o 15 minutos la hembra se despertó y caminó hacia los machos. Tocó uno de ellos en la cabeza y ambos se despertaron de inmediato. Fue interesante observar la interacción. Era como si la leona estuviera diciendo: «Oigan, despierten, ¿qué hacen ustedes, perezosos, durmiendo a esta hora?». Desafortunadamente, no pudimos seguir observándolos porque teníamos que regresar al campamento antes del anochecer. Aquí tenemos la cocina. Todo lo que uno necesita para preparar una comida deliciosa aquí en el monte. Toda la comida aquí para 5 días. Pues 5 noches, 6 días. África es famoso por los gatos. Todo el mundo conoce los icónicos leones, guepardos y leopardos, pero también hay otros gatos menos conocidos. Tuvimos mucha suerte y nos encontramos con este cerval. Nuestro guía conducía y yo estaba mirando en el monte y de repente vi esta cara mirándome fijamente. Y me hizo preguntarme: ¿cuántas veces hemos pasado cerca de los animales y no los hemos visto? Y quizás están pensando cómo es el baño ahí. Y ahora lo pueden ver. Ponen esta cosa para que nadie te vea. Este es un poco lujoso. La otra manera es simplemente un hueco. Y después, pues, para bajar el agua, botas la tierra encima. Otro día pudimos ver realmente a la madre naturaleza en acción. A solo 5 minutos de nuestro campamento encontramos un elefante muerto en el río. La mitad de su cuerpo estaba en el agua y la otra mitad en la tierra. Cuando pasamos durante el día no vimos nada, solo contemplamos el cadáver del elefante. Pero cuando regresamos por la noche, la escena era totalmente diferente. Las hienas y los cocodrilos estaban teniendo un banquete juntos. Las hienas se comían la parte que estaba en tierra firme y los cocodrilos devoraban la porción que estaba en el agua. Como turista, fue bastante impactante ver a estos animales desgarrando al elefante. Pero para la naturaleza era solo otro día normal. De hecho, podías ver hipopótamos en el agua en el fondo simplemente relajándose como si nada estuviera pasando. Y al siguiente día, en la mañana, la escena era completamente diferente. Esta vez eran los buitres los que estaban ahí teniendo su propio festín. A la gente no le gustan los buitres, pero ellos al comer estos animales cumplen un papel súper importante para ayudar a mantener el medio ambiente. Fue triste ver al elefante muerto, pero su enorme cuerpo alimentó muy probablemente más de 100 animales. ¿Y cómo es bañar en la selva? Pues así, tenemos y hay poca agua, entonces toca rápido. Otra experiencia increíble que tuvimos fue que pudimos ver 2 leopardos. Los leopardos son muy difíciles de encontrar y muchas personas vienen a África y nunca ven uno. Aquí en Botswana conocimos una pareja que había estado viniendo a África durante más de 10 años y aún no habían visto ninguno. Así que ver a 2 durante nuestro tiempo en Moremi fue realmente un golpe de suerte. El primero solo estaba tomando una siesta, pero el segundo estaba cazando. Fue realmente fascinante verlo moverse y detenerse para oler el aire y escuchar algo que nuestros oídos humanos no pueden percibir. Lo seguimos durante 20 o 30 minutos y esperaba poder verlo matar, pero se adentró demasiado en el monte y finalmente lo perdimos de vista. Bueno, realmente es una locura. Aquí la fogata, el guía. Y aquí acompañándonos es elefante. Entonces realmente no sabes qué te va a visitar cuando estás aquí. Es wow, increíble, pero también te da un poco de miedo. Porque pues puede venir pues león, hiena, uno nunca sabe.
Una de las actividades principales, uno de los más famosos, es ir a un paseo en un mocorro, que es una canoa tradicional. Lo usan como un método de transporte aquí en los ríos. Y hoy en día están hechos de fibra de vidrio, pero antes estaban hechos de madera. Pero cuando empezó a crecer el turismo, todo el mundo quiso hacerlo y estaban matando muchos árboles. Entonces, hoy en día, pues ya no usan árboles para el tema del medio ambiente. Y es muy lindo. Es otra vista de África. Puedes relajar, ver el agua, todo es tranquilo, pero también hoy tuvimos la suerte de ver unos elefantes. Incluso casi nos atacó un hipopótamo. Entonces, hoy fue una experiencia bastante memorable. Y pues si estás aquí, es algo que tienes que hacer. La reserva de Moremi es conocida como uno de los mejores lugares para observar la vida silvestre en toda África y es fácil entender por qué. Nuestras 5 noches de campamento ahí fueron increíbles. Si te quedas en un lodge, haces tus safaris, pero el resto del tiempo estás completamente aislado de los animales. Cuando acampas es una inmersión completa durante las 24 horas del día en la sabana africana. Durante nuestras 5 noches pudimos ver pasar elefantes, hipopótamos e incluso hienas por nuestro campamento, además de escuchar por la noche los increíbles sonidos de los animales. Escuchen. Lo otro es que en algunas reservas de animales y parques nacionales tienes que permanecer en las carreteras o rutas establecidas, por lo que solo puedes ver bien a los animales si ellos están cerca de la carretera. Pero en Moremi puedes salirte de la carretera y conducir por donde quieras, y esto te permite buscar animales de verdad y acercarte mucho a ellos cuando los encuentras. Es realmente sorprendente estar a solo un par de metros de distancia de un león o un leopardo. Los guías siempre dicen que los animales solo ven el vehículo y no a las personas de manera individual que van en él. Por lo que mientras uno se quede en el carro, siempre estará a salvo. Pero la verdad es que cuando estás tan cerca de un enorme león, de verdad, créanme, siempre te sentirás nervioso. Les aseguro que mis manos temblaban cuando estaba tomando videos y fotos de esos dos machos después de que se despertaron. Para mí, esta fue una de las experiencias más inolvidables que he tenido. Si quieres venir a África y realmente experimentar la vida salvaje, entonces acampa en la reserva de Moremi. Les aseguro que será una de las mejores experiencias que jamás hayan tenido. Espero que hayan disfrutado este capítulo y si les gustó, no olviden compartirlo y dar me gusta. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo.